Bueno, en cuanto al tema de insuficiencia renal aguda, como definición tenemos que la insuficiencia renal aguda, fracaso renal agudo o lesión renal aguda va a ser el deterioro brusco de la función renal. Tiene como factor común el descenso del filtrado glomerular y está seguido de la elevación de productos nitrogenados en la sangre. Habitualmente esto va a transcurrir en el periodo de horas o días. La insuficiencia renal aparece en un periodo entre 3 semanas y 3 meses. Se va a denominar insuficiencia renal subaguda. Y el fracaso renal agudo va a ser potencialmente reversible. De acuerdo a las causas, vamos a tener que hay tres tipos de insuficiencia renal, de acuerdo al tipo, origen o localización de la lesión. Entonces tenemos prerrenal, renal, porrenal. Prerrenal o funcional son situaciones que condicionan la reducción de la perfusión renal. Renal o parenquimatosa son causas que van a afectar a los tejidos, ya sea la parte del túbulo, la parte del intersticio o el glomérulo como tal. En la parte postrenal o obstructiva, como el nombre lo dice, son dificultades para que nuestro paciente pueda orinar de forma normal. Ahora, de acuerdo al volumen de diuresis, se va a hablar de insuficiencia renal oligúrica cuando la diuresis es menor a 400 ml por día. Esta no va a depender solo de la caída de la filtración glomerular, sino también del daño del glomérulo o tal vez del túbulo. Hasta un 40% de las iras parenquimatosas no son de tipo oligúricas. Ahora, ¿a qué nos referimos con anuria? Cuando la diuresis es menor de 100 ml por día. Entonces, vamos a tener que la insuficiencia renal aguda, prerrenal, es la causa más frecuente de la insuficiencia renal aguda, ya que se va a llevar el 70% de los casos. Y esta es de tipo reversible en la mayoría de los casos. En condiciones normales, un descenso del flujo plasmático renal no desencadena una falla renal aguda, debido a la filtración glomerular se mantiene gracias a la autorregulación que se va a dar por la angiotensina de tipo 2 y las prostaglandinas. Ahora, ¿cuándo puede existir esta insuficiencia renal de tipo prerrenal? Cuando el descenso del flujo plasmático renal es lo suficientemente grave. Esto como para que los mecanismos de autorregulación no lo puedan compensar. Entonces, en hipovolemia, por disminución de volumen extracelular efectivo, es decir, en deshidrataciones, en pacientes hemorrágicos, situaciones donde el líquido se va hacia el tercer espacio, insuficiencia cardíaca, en cirrosis hepática, síndrome nefrótico, ilio, malnutrición, vamos a ver este tipo de falla renal. Ahora, cuando existe el descenso del gasto cardíaco, también se puede llegar a producir lo que es la falla renal aguda, ya que la alteración de la contractilidad del ventrículo izquierdo o la dificultad del llenado del ventrículo derecho van a disminuir el gasto cardíaco. Eh, Esto ya lo vamos a ver con el flujo plasmático renal y el flujo glomerular va a disminuir de la misma manera. Por ejemplo, vamos a tener esto en pacientes con infarto agudo de miocardio, arritmias graves, taponamiento pericárdico. Ahora, situaciones de vasodilatación sistémica también va a producir falla renal aguda. Esto podemos verlo en el shock séptico. Situaciones de vasoconstricción arteriolar aferente glomerular, por ejemplo, en la preeclampsia puede aparecer. Síndrome hepatorrenal también. Iatrogenia, tal vez con dosis elevadas de dopamina o hipercalcemia, en las cuales van a producir vasoconstricción. Cuando se altera la autorregulación de angiotensina 2 y prostaglandinas,
También se va a producir que se llama la falla renal aguda, es decir, casos en los cuales va a haber mayor eh, presión sanguínea, ya sea de los vasos, pequeños vasos, vasoconstricción como tal. Ahora, en cuanto a la fisiopatología, ante una disminución de volumen intravascular, se produce una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona con los siguientes efectos. Aumento de la angiotensina de tipo 2 induce a un aumento de la reabsorción proximal de sodio, potasio y cloro, al igual que bicarbonato, agua y urea. Esto explica el mayor aumento de urea plasmática respecto del aumento de creatinina. En cuanto a lo que sería el aumento de aldosterona, eh, bueno, vamos a estimular la reabsorción distal de sodio, por lo que disminuye el contenido de sodio en la orina. Son datos típicos de orina en la insuficiencia renal aguda, prerrenal. Un sodio en orina menor a 20 miliequivalentes litro y una excreción fraccional de sodio en orina menor al 1%. El aumento de ADH retiene agua libre a nivel del túbulo colector. Esto tiene como consecuencia un volumen de diuresis escaso, oliguria y una orina concentrada. La osmolaridad de orina será mayor que la plasmática. En cuanto a clínica y diagnóstico, debe sospecharse en cualquier paciente que presente elevación de los productos hidrogenados en sangre y clínica de hipovolemia, ya sea esta real o por bajo volumen efectivo, es decir, deshidratación, sepsis, insuficiencia cardíaca, que ya lo hemos visto. El diagnóstico de insuficiencia renal prerrenal será en base a oliguria con elevación del cociente urea-creatinina en sangre mayor o igual al 40, mayor o igual a 40. Sodio en orina menor a 20 miliequivalentes litro. Y también vamos a ver que la osmolaridad urinaria sea mayor a 500 miliosmoles kilogramos agua. Ahora, en ira prerrenal, la orina no tiene ni sodio ni agua. En cuanto al pronóstico y tratamiento, en la ira prerrenal es preciso llevar a cabo el diagnóstico para instaurar el tratamiento lo más antes posible. Si no se realiza a tiempo, la insuficiencia renal aguda prerrenal puede evolucionar a necrosis de tipo tubular y va a ser de tipo aguda, puesto que en la mayoría de los casos la causa precisamente no va a ser de tipo renal. El único tratamiento eficaz será descubrir la causa desencadenante y tratarla. Además, vamos a realizar una serie de pautas en función a la situación en la que se encuentre nuestro paciente, situaciones en las cuales la depresión de volumen sea el factor desencadenante, se debe expandir la volemia de forma enérgica, signos de deshidratación, monitorización cuidadosa del volumen infundido. Si es posible, se aconseja el control de la presión venosa central. Con buena expansión, la presión venosa tiene que estar entre 5 y 14 centímetros de agua. Ahora, en situaciones donde tenemos estados edematosos, eh, robo en tercer espacio, en este tipo de situaciones el paciente tiene una disminución del volumen intravascular por mala distribución del mismo. Entonces, lo que vamos a hacer es forzar a la diuresis, vamos a dar diuréticos, furosemida, pero esto va a ser en dosis elevada de furosemida, vamos a dar de 120 a 240 miligramos como dosis efectiva. Y después vamos a tener que se va a mantener una dosis de resolución hasta una dosis en la cual vamos a tener resolución del cuadro. En cuanto a situaciones de disminución del gasto cardíaco, el manejo del paciente debe realizarse con fármacos que ayuden a la contractilidad del miocardio. En estos casos son los sinotropos positivos. Si el paciente tiene síntomas congestivos y no responde
adecuadamente, vamos a dar los inotropos, los cuales pueden añadirse furosemida intravenosa. En los casos en los cuales vamos a dar expansión de volumen, eh, va a ser cuando el paciente presente un infarto masivo a nivel de ventrículo derecho, en lo cual sí vamos a indicar expansores de volumen, ya sea eh, datos clínicos importantes en la ira prerrenal va a ser la oligonuria, hipotensión arterial con descenso de presión venosa central, que tenemos que tenerlo en cuenta. Ahora, en la insuficiencia renal aguda de tipo renal parenquimatosa, la insuficiencia renal aguda o necrosis tubular aguda se encuentra en el 20% de las insuficiencias renales agudas en lo que es la comunidad y es la causa más importante en un paciente que está eh, intrahospitalario, ¿no? Es decir, que permanece en el hospital. En cuanto a la etiología, vamos a ver que hay una lesión directa del túbulo, lesiones de tipo indirectas que también van a ser a nivel tubular y obstrucción intratubular. Lesiones directas al túbulo puede ser isquemia. Esto también puede ser como consecuencia de una insuficiencia aguda prerrenal. Ya hemos visto la parte em, de que las iras prerrenales deben ser atendidas a tiempo, si no pueden causar daño a nivel del túbulo. El caso de no recibir el suficiente aporte de sangre puede producir este tipo de isquemias. Tóxica puede deberse a tóxicos endógenos o exógenos. Endógenos que pueden afectar a la lesión del túbulo van a ser hemoglobina, mioglobina, bilirrubina, en las cuales vamos a tener hemólisis, rhabdomiólisis, colestasis, que son productos tóxicos que pueden dañar el túbulo. En cuanto a tóxicos exógenos, puede ser secundaria fármacos, contrastes de tipo iodados, antibióticos, eh, generalmente los aminoglucósidos, los glucopéptidos, cefalosporinas, polimixinas. Esto cuando, bueno, puede ser por tipo de dosis, ¿no? Que el paciente haya recibido por equivocaciones, muchas veces se presenta esto. También puede ser por AINES, antineoplásicos, productos de tipo industriales, mercurio, plomo, arsénico. Ahora, una lesión indirecta del túbulo va a ser secundaria a lesiones de otras estructuras parenquimatosas, ya sea glomerular, como la glomerulonefritis primarias y secundarias, vascular, las vasculitis, ateroembolismo, trombosis, infarto de grandes vasos, necrosis cortical. De tipo túbulo intersticial tenemos nefropatía, túbulo intersticial inmunoalérgica. En la obstrucción intratubular puede ser por ácido úrico, proteínas de Benz-Jones o fármacos como sulfonamidas, indinavir. En cuanto a la fisiopatología, la isquemia produce una menor presión capilar de tipo glomerular, lo que va a predisponer a un flujo tubular lento. La necrosis celular tóxica o isquémica produce el desprendimiento de células de tipo tubular de la membrana basal tubular y estas caen hacia el mismo interior de la luz. Los detritus obstruyen la luz formando cilindros granulosos típicos y aumentando la presión intraluminal de modo retrógrado hasta la cápsula de Bowman. Al aumentar la presión en la cápsula, se frena el filtrado, que quiere decir que estas mismas células lo que van a producir es el taponamiento del túbulo. Entonces, se reconoce 3 estadios en la evolución natural, la cual van a ser la fase de instauración, que va a comprender el periodo entre el inicio de la lesión renal y la lesión tubular, ya establecida con muerte de células de tipo tubular. Si la lesión es grave, cursa con oligonuria. Ahora, fase de mantenimiento,
comprende hasta la restauración de la diuresis. Es la fase más grave ya que existe un gran deterioro de la función renal y puede aparecer complicaciones como clínica urémica, acidosis, hiperpotasemia o sobrecarga de volumen y déficit de control, que puede condicionar las necesidades de diálisis e implicar riesgo vital para el paciente. Fase de resolución. Se produce un aumento de la diuresis por recuperación parcial de la función renal, sin embargo, la orina todavía no es capaz de eliminar productos de tipo nitrogenado ni sustancias tóxicas. El túbulo aún no maneja bien el agua, sodio y el resto. En cuanto a nuestro diagnóstico, el diagnóstico de insuficiencia renal aguda de tipo parenquimatosa se basará en el cociente urea-creatinina, que es menor o igual a 40. Sodio en orina mayor de 20 mil equivalentes litros y osmolaridad en orina menor de 350 miliosmoles kilogramo de agua. Ante la sospecha de insuficiencia renal de tipo parenquimatosa, es fundamental realizar una ecografía renal para hacer el diagnóstico diferencial con insuficiencia renal crónica o una insuficiencia renal de tipo obstructiva. Es posible ver la causa de la obstrucción y la dilatación de los uréteres y del sistema pielocaliciar en las uropatías obstructivas. Una vez descartada si la insuficiencia es aguda, tendrá un origen parenquimatoso, característicamente los riñones presentan un tamaño de tipo conservado, buena diferenciación córtico-medular, a diferencia de lo que podríamos encontrar en una insuficiencia renal de tipo crónica, en la que los riñones están disminuidos de tamaño y presentan mala diferenciación córtico-medular. Ahora, una vez identificada la necrosis tubular aguda, es necesario realizar una búsqueda exhaustiva del agente tóxico o isquémico resultante del episodio. Si con todo ello no ha sido posible filiar la causa del fracaso parenquimatoso, se puede indicar la realización de una biopsia renal. Es importante conocer que, como excepción a la regla, existe un grupo de fracaso renal agudo parenquimatoso que se comportan como fracaso renal de tipo prerrenal y que puede cursar con sodio urinario menor a 20 equivalentes, lo cual nos haría pensar que estamos hablando de una ira de tipo prerrenal.